En un mundo dominado por hombres, donde la religión y las reglas estrictas de la sociedad determinaban el destino de las mujeres, hubo una joven que contra todo pronóstico logró no solamente dominar su propio reino, sino que puso en ridículo al imperio más poderoso de su época. La historia del Reino Unido está marcada por la regencia de diferentes reyes, cuyas influencias marcaron el rumbo social y cultural de la nación. Si bien es cierto que casi todos estos reyes fueron hombres, los 3 reinados más largos y prósperos fueron encabezados por mujeres. Irónicamente, fueron estas que pusieron al Reino Unido en boca de todo el mundo. Pero la mujer que inició esta tendencia tuvo que enfrentarse a una serie de amenazas y conflictos que pusieron no solamente su corona en peligro, sino también su propia vida. Esta mujer fue Isabel I. Isabel I llegó al mundo el 7 de septiembre de 1533. Nació en una cuna rodeada de caos, chismes y peligros de muerte. Su padre era Enrique VIII, el famoso rey de las 6 esposas, y sin duda el personaje más controversial de toda la historia inglesa. Este dato no es de relleno, porque entender el desastre familiar de Enrique nos va a ayudar a comprender por qué la vida de Isabel fue tan extrema. Resulta que Enrique fue el segundo regente de la dinastía Tudor. Después de una guerra larguísima con los Estuardo, su familia por fin estaba asentada en el trono, pero había una condición: necesitaban hijos varones. Si no había un hijo varón, la corona estaba en riesgo. La primera esposa de Enrique fue Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos de España. Al principio, todo en el matrimonio iba bien. Tuvieron una primera hija, María I o María Tudor, pero con el tiempo, Catalina empezó a tener muchísimos problemas para quedar embarazada, y cuando lo hacía, los niños nacían sin vida. Para Enrique esto era inaceptable. Y que Catalina llegara a los 40 años sin haberle dado un heredero varón, para él significó una tragedia nacional. ¿Y cuál fue su solución ante esto? El divorcio. Pero Catalina no era cualquier persona, así que ésta se negó rotundamente. Y el Vaticano estaba de su lado. Ellos decían que el matrimonio era sagrado, ya que ellos mismos lo habían avalado. ¿Y qué fue lo que hizo Enrique? Pues rompió con la Iglesia Católica, se separó oficialmente de Roma y fundó su propia religión, la Iglesia Anglicana o la religión protestante. Sí, básicamente el protestantismo oficial nació por un berrinche de divorcio. Luego de lograr haberse divorciado de Catalina, tristemente la mandó a exiliar a un castillo y le prohibió por completo ver a su hija María. Además, declaró a María como hija ilegítima y le quitó todos sus derechos de princesa, lo que significa que también la quitó de la línea de sucesión. Catalina murió sola y triste en un castillo y jamás pudo volver a conectarse con su hija. Pero Enrique no perdió el tiempo. Apenas se deshizo de Catalina de Aragón, se casó con Ana Bolena, quien no solo fue miembro de la corte, sino que también fue dama de compañía de Catalina. La boda fue un evento masivo, se celebró por todo lo alto, y Ana Bolena fue proclamada reina consorte de Inglaterra. Al poco tiempo, Ana ya estaba embarazada, y Enrique se sentía muy orgulloso de este embarazo. Estaba convencido de que por fin iba a tener a su anhelado heredero. Sin embargo, la decepción no se hizo esperar. El 7 de septiembre de 1533, Ana Bolena dio a luz a una niña, Isabel. Al principio, Enrique intentó disimular su decepción y tenía que hacerlo, ya que él armó todo un espectáculo para poder divorciarse de Catalina de Aragón y llegó a pelearse con el mismísimo Papa para poder conseguirlo. Así que tenía que mantener cierta compostura. Pero con el paso del tiempo, él empezó a perder la paciencia. Las cosas se pusieron feas muy rápido. Ana también empezó a tener problemas para quedar embarazada. Y cuando quedaba embarazada, los niños también nacían sin vida.
Y lo que más le dolía a Enrique es que estos niños eran varones. Por esta razón, Enrique poco a poco empezó a detestar a Ana. Cuando Isabel tenía apenas 3 años, Enrique acusó a Ana de traición y la mandó a ejecutar. Sí, mandó a ejecutar a su esposa. Con esto, Enrique anuló el matrimonio por el que tanto había luchado y una vez más dejó a una niña fuera del legado familiar. Así de rápido, en un abrir y cerrar de ojos, Isabel pasó de ser la princesa a ser la hija de la traidora. Isabel creció prácticamente en soledad, ya que la realeza inglesa era un lugar extremadamente hostil para una niña como ella. Para los católicos, ella no era una princesa, era la personificación viviente de la ruptura de Inglaterra con Roma. Y para la corte, ella era un estorbo en la línea de sucesión. Y la veían en realidad como una bastarda. Pero ojo, porque este rechazo fue lo que la moldeó. Isabel aprendió desde muy pequeña que para sobrevivir tenía que ser más astuta que todos los demás. Se convirtió en una niña calculadora, increíblemente paciente y aprendió a soportar injusticias que quebrarían a cualquiera. Mientras se mudaba de castillo en castillo, educada por maestros y damas de compañía, Isabel demostró que no era una niña cualquiera. Tenía la inteligencia fuera de serie, dominaba idiomas, historia, cultura, matemáticas y otras ciencias. De hecho, sus maestros llegaron a comentar algo curioso, y es que ella no estudiaba por miedo al castigo, sino porque tenía curiosidad genuina por aprender. Pero mientras Isabel se refugiaba en sus libros, la corte de su padre, Enrique, seguía siendo un desastre total. Apenas terminaron de ejecutar a Ana Bolena, él ya tenía su siguiente esposa en la mira. Esta era Jane Seymour. Con esta nueva esposa, Enrique tuvo por fin lo que tanto anhelaba, un hijo varón, el futuro Eduardo VI. Pero el destino de los Tudor siempre tenía un precio que pagar muy alto. Jane murió apenas unos días después del parto por ciertas complicaciones, dejando a Enrique con su tan anhelado heredero, pero nuevamente sin reina. Como era de esperarse, este nuevo niño se convirtió en el centro del universo de Enrique. Le tenía tanta devoción que el niño creció rodeado de atenciones excesivas, lo que lo convirtió en alguien caprichoso y altanero. De hecho, en la corte lo llamaban el niño arrogante. Mientras tanto, Enrique no se detuvo porque se casó 3 veces más. Y el drama no se acabó ahí, porque incluso mandó a ejecutar a otra de sus esposas, Catalina Howard. Y ya cuando él se sentía viejo y cansado, se casó con su última esposa, Catalina Parr. Catalina Parr, sorprendentemente, fue la que trajo algo de paz en este ambiente. Ella convenció al rey de reconciliarse con sus hijas y logró que las volviera a colocar en la línea de sucesión. Catalina se convirtió en una figura materna para Isabel y gracias a su influencia, esta se formó en el protestantismo. Pero aquí es donde la cosa se pone un poco tensa, porque el protestantismo es la religión contraria a la de su hermana María, quien era una católica ferviente. La relación entre estas dos hermanas era un poco complicada, pero hay que entender a María, porque cuando su padre se divorció de su madre, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, ella ya era una adolescente, así que recordaba todo con mucha claridad. En el fondo, María le tenía un rencor profundo a Isabel, ya que ella la veía como la razón por la que exiliaron a su mamá. Y para complicar el asunto aún más, Inglaterra estaba dividida en 2 bandos, el católico y el protestante. Cada bando utilizaba el nombre de una de estas 2 hermanas como bandera política. O sea que cada grupo las usaba como motivación para sus propios intereses, lo que aumentaba el recelo entre estas 2 hermanas. Como ven, ya para este punto, aunque había una paz relativa, Isabel en realidad vivía en una guerra fría con su familia. Pero si las cosas eran complicadas de por sí, los tiempos oscuros se acercaban. En 1547 muere Enrique VIII,
por una serie de infecciones causadas por unas úlceras que tenía en la pierna. Él murió convencido de que dejaba el reino en manos seguras con Eduardo y que la casa Tudor estaría gobernada por una larga lista de reyes varones. Pero la realidad fue otra. Eduardo VI subió al trono a la edad de 9 años. Obviamente, a esa edad no tenía la capacidad de gobernar, así que el poder real recayó en su tío, Thomas Seymour. Este era un hombre muy ambicioso que se aprovechó de su posición para manipular al niño y convencerlo muchas veces de firmar órdenes que eran en su mayoría bastante injustas. Pero el reinado de Eduardo, en lugar de traer estabilidad, generaba una angustia total en la corte, porque su salud era extremadamente débil. Y su tío Thomas sabía que si él moría y el trono pasaba a manos de sus hermanas, iba a perder todo su poder. Así que, bajo manipulación, logró convencer al niño de algo terrible: sacar a María y a Isabel otra vez de la línea de sucesión. ¿Y cuál era su plan? Poner en el trono a una prima lejana de 17 años llamada Lady Jane Grey. Una chica a la que podrían manejar fácilmente como un títere. Luego sucedió lo que todos temían. Eduardo muere. Y de forma inmediata proclamaron a Lady Jane Grey como reina de Inglaterra. Pero lo que estos consejeros no sabían era que ese había sido el peor error de sus vidas. ¿Por qué? Porque todo el pueblo sabía que esta reina no era la legítima. Todos sabían que Isabel y María eran las únicas herederas. El descontento del pueblo no tardó en estallar, y fue justo en este momento de caos cuando Isabel y María deciden que es hora de entrar en el juego. Ante esto, María no se iba a quedar de brazos cruzados. Ella se movilizó rápido, consiguió el apoyo de los católicos ingleses y organizaron una revuelta masiva en contra de la nueva reina. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, 9 días después de haber sido coronada, la pobre Lady Jane Grey fue decapitada. Y con esto el camino quedó libre para la heredera verdadera, María. María fue coronada como reina y gobernó por 5 años. Su objetivo era claro: quería borrar el protestantismo de su padre. Ella intentó por todos los medios restaurar la relación inglesa con Roma. Incluso llegó a aliarse con la potencia del momento. Se casó con el rey Felipe II de España. Su fanatismo religioso fue tal que ordenó quemar a cientos de protestantes en la hoguera. Estas medidas tan extremas hicieron que pasara a la historia con un apodo muy peculiar: María la Sanguinaria. Pero incluso ya estando en el poder, María vivía paranoica. Se sentía amenazada por Isabel, porque aunque ella se encontraba lejos de Londres para ese momento, los protestantes organizaban revueltas en su nombre. María estuvo a un paso de mandarla a ejecutar, pero quizá por compasión o por no ensuciar más su nombre, decidió simplemente mandarla a encerrar en una torre bajo completa vigilancia. En ese momento, la vida de Isabel pendía de un hilo, pero el gran problema de María fue el mismo que el de su padre: los herederos. Intentó quedar embarazada varias veces y hubo un momento en el que pensó que lo había logrado. Su vientre empezó a crecer con el paso de los meses y todos en la corte estaban expectantes por este nuevo embarazo. Pero el bebé nunca llegó. Se descubrió después que en realidad era un tumor. Imagínenlo, esto fue una humillación total para María y esto cambió su vida para siempre. Tras la decepción de este falso embarazo, su esposo, el rey Felipe, que no la quería para nada, se marchó furioso a España, dejándola sola, enferma e inestable. Al poco tiempo de esto, María falleció el 7 de noviembre de 1558. Y ese fue el día en que el destino de Isabel cambió para siempre. Isabel fue recibida en el trono con una algarabía total, especialmente por los protestantes, porque ya podían respirar.
Su coronación fue una ceremonia triunfal en Londres el 15 de enero de 1559. Es increíble pensarlo. La ironía del destino puso a la última en la línea de sucesión en el trono. Pero ojo, Isabel no era ninguna ingenua. Ella sabía que la corona no era el fin de la lucha. Al ocupar el trono, se encontró con una corte llena de consejeros que, por ser mujer, pensaban que iban a poder dominarla con facilidad. Pero se llevaron una gran sorpresa, porque ella era más astuta de lo que aparentaba. En muy poco tiempo les dejó claro que quien mandaba era ella y no se iba a dejar dominar por nadie. Lo primero que hicieron estos consejeros fue presionarla para que se casara. Le presentaron de todo: reyes, príncipes, nobles, aristócratas, pero Isabel siempre rechazaba sus propuestas con elegancia. Sus consejeros estaban al borde de un ataque de nervios, porque si ella no se casaba, el trono podría estar en peligro. Pero ella tenía una convicción inamovible. Incluso cuando su excuñado Felipe II le propuso matrimonio, ella lo rechazó. Ella entendía perfectamente el juego. Si se casaba, el poder pasaría automáticamente a manos de su marido. Y era mucho peor si se casaba con un rey extranjero, porque le pondría en bandeja de plata la soberanía inglesa a otra nación. Además, es muy probable que su visión del matrimonio estuviera un poquito distorsionada, a juzgar por el historial sangriento de su familia y justamente por lo que le pasó a su madre. Así que lanzó su gran jugada maestra: proclamarse la reina virgen. Esta fue una estrategia política brillante para quitarse de encima la presión de sus consejeros y al mismo tiempo para enamorar al pueblo. Su lema era que ella estaba casada con Inglaterra. Así logró que el pueblo la viera como una gran madre protectora. Sus políticas, aunque eran un poco controvertidas para algunos, funcionaron. Su reinado trajo tolerancia religiosa. Las persecuciones religiosas de su hermana quedaron en el pasado. Gracias a esto, los protestantes ingleses pasaron de mirar la corona con desconfianza a sentir una gran admiración y respeto profundo por su reina. Isabel era una estratega económica de primer nivel. Bajo su mando, Inglaterra pasó de ser una pequeña isla pobre a ser un imperio al cual todos respetaban. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, aplicando políticas de proteccionismo industrial agresivas para que el dinero no saliera del país. De hecho, trajo inmigrantes expertos para impulsar la manufacturación nacional de cerámica, vidrio y lana. Básicamente todo lo que se vendía en Inglaterra debía hacerse en Inglaterra. Además, ella entendió que el poder estaba en el mar, así que se encargó de fortalecer la flota mercante militar. Y por si fuera poco, también invirtió mucho dinero en cultura. Financió universidades, artistas y dramaturgos. La época de su reinado fue tan próspera que hoy la conocemos como la era isabelina. Sin embargo, a pesar de todo este éxito, todavía existía un cabo suelto que le quitaba el sueño a Isabel: María Estuardo. Como Isabel no tenía hijos, la siguiente en la línea de sucesión era María, de la casa de los Estuardo, los eternos rivales de los Tudor. Ella no solamente era sobrina nieta de Enrique VIII, sino que habían dos factores que la hacían muy peligrosa para el gobierno inglés. Primero, era católica. Segundo, era la reina de Escocia. Esta tensión sucesoria estalló por completo en 1562, cuando Isabel enfermó de viruela. En esa época esta enfermedad era casi una sentencia de muerte. El caos en la corte fue total, ya que los consejeros pensaban que si Isabel moría, María Estuardo se haría con el poder de la corona inglesa y haría volver el catolicismo a Inglaterra. Por suerte, Isabel sobrevivió, pero sus consejeros no se quedaron tranquilos y aumentaron su presión para que se casara. En este punto, esta insistencia para que ella se casara se volvió casi una obsesión entre sus consejeros. María Estuardo se estaba ganando el apoyo de Roma y España para orquestar la captura de Isabel, pero el destino le dio un golpe muy duro.
Una revuelta en Escocia la obligó a abdicar de su puesto como reina y a huir de su propio país. ¿Y a quién creen que fue a pedirle ayuda? A su prima Isabel. Isabel sabía que tener a María Estuardo en suelo inglés era una bomba de tiempo. Sin embargo, ella no quiso mandarla a ejecutar y tampoco quiso encerrarla en una torre, porque en el fondo ellas se tenían un cierto grado de afecto, ya que en el pasado ellas solían compartirse cartas. Así que lo que ella decidió fue recluirla en un palacio con todos sus lujos y sus damas de compañía, pero bajo completa vigilancia. Esa prisión dorada duró 25 años, hasta que un día se descubrió lo inevitable. María Estuardo estaba involucrada en un complot con España para asesinar a Isabel. Y tras presiones insoportables de sus consejeros, Isabel por fin firmó la orden de ejecución. Dicen los que estuvieron allí que esa fue la decisión más difícil de su vida y que se pasó el resto de sus días cargando con un remordimiento que nunca la dejó en paz. Pero volviendo a su mandato, si había alguien que realmente quería ver caer a Isabel, ese era Felipe II de España. Recuerden que él le propuso matrimonio en el pasado y ésta lo rechazó. Y como Felipe era un hombre que no aceptaba un no como respuesta, se volvió su enemigo número uno. Él era el cerebro de casi todos los complots católicos para quitarle la corona. La tensión era tal que escaló en lo inevitable. Terminaron teniendo una guerra total. Las cosas se pusieron complicadas por tres ideas claves. La primera, la guerra de la religión. Felipe se sentía el campeón del catolicismo y veía a Isabel como una reina ilegal y herética que debía ser eliminada. Segundo, la piratería con permiso. Como Isabel no tenía dinero para una flota gigante, hizo algo bastante astuto. Contrató a piratas como Francis Drake para que asaltaran los barcos españoles que venían desde América cargados de oro. Para Isabel, Francis Drake era un héroe nacional y para Felipe, un delincuente protegido por la corona. Y tercero, el problema de Flandes. Holanda, que en ese entonces era parte del Imperio Español, se rebeló contra Felipe. ¿Y qué hizo Isabel? Les mandó dinero y tropas para financiar esta revolución. Todos estos factores nos llevan al gran clímax de esta historia, la Armada Invencible. Felipe II se hartó de esta situación y decidió que la única solución era invadir Inglaterra. Armó la flota más grande del mundo en ese entonces y la llamó la Armada Invencible. En el papel el plan era perfecto. Los barcos recogerían un ejército profesional en Países Bajos, cruzarían el Canal de la Mancha y tomarían Londres por la fuerza. Pero entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Tres cosas que Felipe no vio venir. Primero, Francis Drake se les adelantó y quemó varios barcos españoles en el puerto de Cádiz, siquiera antes de que salieran a bordo. Segundo, la tecnología. Los barcos ingleses eran más pequeños y más rápidos y tenían cañones de largo alcance que destrozaron a la Armada española. Y tercero, y lo más importante, el factor clima. Unas tormentas letales terminaron de hundir lo que quedaba de la flota mientras intentaban rodear la zona para escapar. Felipe II, ante esta derrota, soltó una frase que quedó marcada en la historia. Yo no envié a mis naves a luchar contra los elementos. Esta victoria no fue una simple batalla ganada. Fue el momento en el que Inglaterra se puso oficialmente en el mapa como nueva potencia mundial. E Isabel se consolidó sin duda alguna como la mujer más poderosa del planeta. Pero el legado de Isabel no solo se mide en barcos hundidos y batallas ganadas. Su gobierno trajo una estabilidad tan grande que las artes y la cultura explotaron en las calles de Londres. Háganse de cuenta de que mientras en Italia el mundo observaba el auge de las pinturas de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, en Inglaterra el protagonismo se lo llevaban las letras. Esta época nos regaló a genios como William Shakespeare y Edmund Spencer, a quienes la misma reina patrocinaba y financiaba personalmente. Sin embargo, detrás de todo ese brillo cultural e imperial,
Isabel era humana y tenía sus propias inseguridades. Aquí es donde la historia se pone un poco oscura. Su icónico look de rostro de porcelana. Después de sobrevivir a la viruela, Isabel quedó con cicatrices profundas en la cara. Para ella, que vendía una imagen de reina virgen, impoluta y casi divina, esto era inaceptable. Así que empezó a utilizar todos los días un maquillaje muy famoso en esa época que se llamaba cerusa veneciana, que era una crema blanca y espesa. Lo que ella no sabía, y casi nadie en esa época, es que este maquillaje era una mezcla de clara de huevo, vinagre, plomo y arsénico. Literalmente se estuvo aplicando veneno en el rostro durante más de 2 décadas. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los efectos comenzaron a aparecer y eran terribles. El plomo hizo que la piel de su rostro se le empezara a corroer, o sea que se le estaba cayendo la piel y también se le estaba cayendo el pelo y los dientes. ¿Y cuál era su solución? Volvía a aplicarse más maquillaje y para el colmo se ponía unas pelucas pesadas cuyo tinte rojizo también era venenoso. Su obsesión con su imagen era tan grande que prohibió cualquier tipo de retrato que no fuese oficial, y los oficiales debían demostrarla impoluta. Ella quería que el mundo la viera siempre joven, como si el tiempo no pasara para ella. Lamentablemente, para el 1602, el envenenamiento progresivo por el plomo, sumado a la pérdida de sus amigos más cercanos, la sumieron en una profunda depresión. Su salud se desvaneció bastante rápido y el 24 de marzo de 1603, Isabel I falleció. Aunque no hubo una autopsia oficial, hoy la ciencia está casi segura de que lo que acabó con su vida fue el envenenamiento en sangre por el plomo. Y así, tras 44 años de un reinado que nadie creía posible, terminó la era de los Tudor. Por ironías del destino, el trono pasó a manos de Jacobo I, el hijo de María Estuardo. Isabel llegó al mundo siendo llamada bastarda y se fue de él dejando a Inglaterra levantada de las cenizas, convertida en una potencia mundial y con las bases hechas para lo que hoy conocemos como el Reino Unido. La mujer que no estaba destinada al trono demostró ser la líder más grande de la historia. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Y si tienes algún aporte, por favor, no dudes en dejarlo en los comentarios, que los estaré leyendo. Bye.